Bien amigos, continuamos con la parte 2 de la Biblia de Lilith, el árbol de la vida, el Sefirot. Ustedes saben lo que es y saben también lo que el lenguaje enoquiano es, que es magia que tiene que ver ya del lenguaje de los ángeles, usado en el ocultismo para abrir portales y puertas. Vamos a hablar de cómo se enlaza Lilith con la cábala y con el árbol de la vida, según este satanista. Todo empezó sencillamente cuando Dios creó el universo y la tierra. Se supone que el árbol de la vida contiene todos los atributos puros que han surgido de Dios. Son las partes de Dios en su estado original. Cada uno de los niveles del árbol de la vida, las esferas metafóricas llamadas céfiras, está gobernado por distintos ángeles que tienen diferentes cargos y obligaciones. A su vez, se supone que los seres humanos tienen la posibilidad de desarrollar estos atributos gracias al libre albedrío, para poder llegar hasta Dios algún día. Este es el gran pecado original que ofrece la cábala, que es la apoteosis, ¿no? El llegar a ser tu propio Dios, que promueve tanto las doctrinas judaicas, esotéricas, cabalistas, ¿no? Ser tu propio Dios. Y bueno, esto es uno de los grandes pecados y es un pecado tenido muy en cuenta por la élite Illuminati. De hecho, ya he hablado de la apoteosis. De hecho, en el Capitolio está lo que se conoce como la apoteosis de George Washington, ¿no? En el techo del Capitolio, donde se hace la gran blasfemia. Continuamos. En este punto entra el pecado original, con el que los seres humanos corrompen las céfiras, permitiendo que entre el mal en el mundo, aunque más tarde veremos otra versión de esta cuestión. Visto de otro modo, combinando múltiples fuentes, entre ellas el templo de la llama ascendiente, un grupo satánico teísta, bueno, después vamos a checar ese grupo, ¿no?, que comparte sus trabajos en su página web, podemos tener cierta certeza de que en la historia mitológica lo que ocurrió fue lo siguiente. Algunos ángeles, entre ellos Lucifer, fueron al mundo de los mortales y se enamoraron de ellos. Lucifer y los suyos enseñaron las artes y los placeres de la vida a los humanos y tuvieron relaciones sexuales y amorosas con ellas. Dios, al enterarse, los expulsó al vacío cósmico, desterrándolos del árbol de la vida. Los ángeles expulsados crearon su nuevo reino en el vacío, el árbol de la muerte, con las correspondientes antítesis de las céfiras, las clifás. Estamos hablando de el árbol de la vida del Sefirot invertido, el origen que el Sefirot invertido tiene en la cábala. ¿Y qué tiene que ver esto con Lilith? Lilith gobierna la clifá número 9, llamada Gamaliel, aunque también se encuentra en Daumiel 1 y Lilith 10. Este nivel del clifot representa la fertilidad, el deseo sexual que nunca se satisface, el acto de creación sin intención de belleza, y se traduce como los obscenos. Gamaliel es un demonio, de hecho. Está asociado con los órganos sexuales y el deseo sexual inconsciente. A través de Gamaliel, Lilith gobierna el mundo como sombra del alma del mundo, sombra del árbol de la vida, seres sin alma buena. Aún así, como veremos, Lilith tiene alma buena y controla los sueños oscuros de los humanos. Gamaliel, en la figura de Lilith, representa la sexualidad prohibida y la lujuria, mientras que Adán y Eva representan la sexualidad con mero fin reproductivo. Por esta razón, los magos del camino de la mano izquierda, o con influencias draconianas, rituales que hacen uso de la sangre, que en este caso puede ser menstrual, suelen tener tendencia a realizar rituales en los que se involucra el sexo como modo de liberar los instintos y los poderes mágicos de las clifás. Muy bien, muy interesante. Es prácticamente la magia negra, ¿no?, utilizando casi siempre a Lilith y a sus hermanas hijas como guías durante el proceso o como objeto de sus oraciones, dice aquí. En teoría, cada uno está durmiendo, puede pasar al plano astral. Cuando uno está durmiendo puede pasar al plano astral, donde tener contacto con súcubos y demonios sexuales, por lo que el objetivo de estos ritos, al fin y al cabo, es originar o recordar uno de estos sueños astrales oscuros.
Esto es posible porque Gamaliel está relacionado con la luna negra, que tiene atribuciones sexuales, y obviamente con la noche, que es donde parte lo que se conoce como el lado oscuro de la luna. Y por cierto, amigos, después analizaremos aquí alguna cuestión de cómo se hace este contacto con los súcubos y los íncubos, cómo estos demonios pueden materializarse en el plano físico poco a poco, progresivamente, y cómo los satanistas, adeptos a diferentes filosofías de esa religión, abren portales por los cuales penetran estos seres oscuros, que por cierto son muy exigentes en ese plano. Y bueno, después analizaremos a profundidad lo que quieren decir aquí. Pero en este caso no utilizan la cábala. En este caso sí se está utilizando. El que yo digo es la tabla Ouija y los portales, perdón, y la cámara ritual, ¿no? El templo satánico, para que entiendan. Lilith tiene relación con la luna negra y sus otras partes con el resto de fases lunares, que tiene atributos sexuales de muerte y de sangre, mientras que Eva tiene más relación con las fases fértiles, o sea, la procreación. Esto me lleva a otro terreno, que es el vampirismo. La tradición draconiana, que ya he mencionado anteriormente, lleva entre nosotros desde hace milenios, y probablemente sea el primer tipo de magia ritual que se utilizó en la historia. Los magos del camino de la mano izquierda difieren de los magos del camino de la mano derecha, en que estos últimos utilizan la energía vital de animales, habitualmente, para arrojarlos como ofrenda a las fuerzas sobrenaturales que invocan. Esto no es más que hipocresía desde un punto de vista místico y religioso, o como un abandono de la propia voluntad individual, ya que al invocar a una fuerza que te mida con el objetivo de utilizar su poder para tus propios fines, estás tentando a la suerte, y esa fuerza mística podría volverse contra ti. Sin embargo, un verdadero mago utiliza su propia fuerza vital y no tiene miedo. En este caso nos referimos a la sangre. Como hemos visto, el sexo es un buen sistema para producir vitalidad en un ritual. Por su parte, la sangre siempre se ha considerado una fuente de vida, lo cual hace de ella una buena ofrenda hacia fuerzas místicas sedientas. Totalmente de acuerdo, ahí no tengo discusión contra este tipo, ¿no? Lilith juega un papel fundamental en este punto. Bueno, lo ha jugado a través de la historia, ya que se la considera la diosa y reina vampira por excelencia, con todo lo que ello implica. Al ser la madre de todos los súcubos y los lilim, es lógico pensar que sus víctimas correrían bastante peligro de ser devoradas después o durante el acto sexual. Esto ha originado multitud de leyendas y un halo de historias vampirescas en torno a la figura de Lilith. A pesar de ello, las historias de vampiros no son nada modernas y ya existían en Mesopotamia. De hecho, Abisou fue considerada una vampira terrorífica que devoraba a los bebés recién nacidos si no llevaban el talismán adecuado, lo que dio origen a la similar historia de Lilith que cuenta la tradición abrámica, de lo que hablaremos más adelante. Esta leyenda se adornó y se amplió al crearse lo que podríamos llamar historia oficial de Lilith, que veremos en el siguiente capítulo de este libro. La figura de Lilith como vampira, la imagen abrámica y cristiana de los súcubos en general, tiene semejanza con personajes demoníacos de multitud de culturas. La diosa Kali en el hinduismo, por ejemplo, es una diosa sanguinaria que, por otra parte, está considerada diosa madre del universo. En Japón podemos encontrar seres como Yuki Onna, un demonio femenino que habita en las nieves y que, aparte de congelar a sus víctimas, también se alimenta de su sangre. Como ejemplo final, también cabe destacar la cultura legendaria sobre los vampiros que existe en China. Con respecto a la creación del universo, me falta por mencionar el Enuma Elish, el texto mesopotámico de la creación, cuyo verdadero objetivo es el de exaltar la figura de Marduk, deidad que en cierto momento de la historia de Mesopotamia acabó convirtiéndose en dios nacional. Según el Enuma Elish, el universo primigenio estaba gobernado por Tiamat,
diosa de las aguas saladas y diosa draconiana ciertamente importante, y su marido Apsu, dios de las aguas dulces. Tiamat y Apsu decidieron procrear y traer a algunos dioses al mundo, los Anunnaki, los antiguos, y los Igigi, los nuevos. Los Igigi eran inicialmente vasallos. Apsu se enfadó con los Igigi porque le resultaban molestos y les amenazó de muerte, aunque eran sus propios hijos. Enki-Ea, dios de la sabiduría, hijo de Anu, se enteró de los verdaderos planes de Apsu y lo mató, proclamándose el nuevo dios de las aguas dulces. Bueno, aquí habla ya, se va a otros temas, ¿no? Se mete a la historia sumeria y mesopotámica. Pero bueno, es lo que queríamos comentar de cómo tiene relación aquí Lilith con la Cábala, con el Sefirot, con el árbol de la vida, y cómo se creó el árbol de la vida negativo, o sea, el árbol de la muerte, con las clifás que utilizan los magos negros y los cabalistas, y cuál clifá gobierna Lilith, que es la novena. Y bueno, es muy interesante y muy extenso este libro. Vamos a dejarlo por aquí y después pasaremos posteriormente a otra narración y otra explicación de este libro, de este capítulo. Pero esto más adelante, ¿no? Porque aquí ya se mete con la historia de Lilith y pues viene mucha información, pero pues tenemos otras cosas también que agregar a Lilith, porque los Illuminati la tienen en un muy alta estima, esta deidad, y pues desgraciadamente no es nada positiva para el mundo, y es aún muy adorada dentro de la élite Illuminati, al igual que Inanna, al igual que Ishtar, al igual que Marduk, y todos estos dioses antiguos, como el Shaddai, ¿no? O sea, el dios toro, al cual le rinden sacrificios los Illuminati en fechas ocultistas importantes. Hasta aquí lo dejamos, espero que les haya agradado. Continuaremos con otros videos. Les agradezco a los patrocinadores que me apoyan en el portal y que pasen una excelente tarde.